Hola, aventureros. Bienvenidos de nuevo a nuestra serie de introducción a Dungeons & Dragons. Hoy, vamos a explorar los diferentes estilos de juego que puedes adoptar como Dungeon Master. Prepárate para descubrir cómo dar vida a tu campaña de D&D. Primero, al crear un nuevo mundo o adoptar uno existente, debes decidir cómo quieres dirigir tu campaña. Esto depende de tu estilo de juego y las motivaciones de tus jugadores. Considera las fortalezas de tus jugadores como DM, las reglas de la mesa y el tipo de juego que quieres ejecutar. Describe a los jugadores cómo visualizas la experiencia de juego y deja que te den su opinión. El juego es de ellos, así que haz ese trabajo preliminar para que puedan tomar decisiones informadas y ayudarte a mantener el tipo de juego que deseas dirigir. Considera los siguientes dos ejemplos exagerados de estilo de juego. Hack and Slash. Los aventureros derriban la puerta del calabozo, luchan contra los monstruos y agarran el tesoro. Este estilo de juego es directo, divertido, emocionante y orientado a la acción. Los jugadores pasan relativamente poco tiempo desarrollando personajes, interpretando situaciones no combativas o discutiendo cualquier otra cosa que no sea el peligro inmediato del calabozo. En un juego así, los aventureros se enfrentan claramente a monstruos malvados y ocasionalmente encuentran NPCs buenos y útiles. No esperes que los aventureros se angustien sobre qué hacer con los prisioneros o debatan si es correcto invadir y eliminar una guarida de Bugbear. No rastrees el dinero ni el tiempo gastado en la ciudad. Una vez que han completado una tarea, envía a los aventureros de vuelta a la acción lo más rápido posible. El desarrollo del personaje no necesita ser más profundo que el deseo de matar monstruos y adquirir tesoros. Narración inmersiva. Waterdeep está amenazada por la agitación política. Los aventureros deben convencer a los lords enmascarados, los gobernantes secretos de la ciudad, para resolver sus diferencias, pero solo pueden hacerlo después de que tanto los personajes como los lords hayan llegado a un acuerdo con sus agendas y diferencias. Este estilo de juego es profundo, complejo y desafiante. El enfoque no está en el combate, sino en las negociaciones, maniobras políticas e interacción de personajes. Una sesión de juego completa podría pasar sin un solo ataque. En este estilo de juego, los NPCs son tan complejos y detallados como los aventureros, aunque el enfoque está en la motivación y personalidad, no en las estadísticas del juego. Espera largas digresiones de cada jugador sobre lo que hace su personaje y por qué. Ir a un templo para pedir consejo puede ser tan importante como enfrentar a los Orcos. Y no esperes que los aventureros luchen contra los Orcos a menos que estén motivados para hacerlo. Un personaje a veces tomará acciones en función del mejor juicio del jugador, porque eso es lo que haría el personaje. Dado que el combate no es el enfoque, las reglas del juego toman un asiento trasero al desarrollo del personaje. Las tiradas de habilidad y las competencias de habilidad toman precedencia sobre las bonificaciones de combate. Siéntete libre de cambiar o ignorar reglas para satisfacer las necesidades de rol de tus jugadores. Algo intermedio. El estilo de juego en la mayoría de las campañas cae entre estos dos extremos. Hay mucha acción, pero la campaña ofrece una historia continua e interacción entre los personajes también. Los jugadores desarrollan las motivaciones de sus personajes y disfrutan la oportunidad de probar sus habilidades en combate. Para mantener el equilibrio, proporciona una mezcla de encuentros de rol y combates en la mazmorra. En un entorno de mazmorra, puedes presentar NPCs que no están destinados a ser combatidos, sino que deben ser ayudados, negociados o simplemente hablados. Piensa en tu estilo de juego preferido considerando estas preguntas. ¿Eres fanático del realismo y las consecuencias crudas, o te enfocas más en hacer que el juego parezca una película de acción? ¿Quieres que el juego mantenga un sentido de fantasía medieval o prefieres explorar líneas de tiempo o pensamientos modernos? ¿Quieres mantener un tono serio o el humor es tu objetivo? Incluso si eres serio, ¿la acción es ligera o intensa? ¿La acción es audaz y clave, o los jugadores necesitan ser reflexivos y cautelosos? ¿Te gusta planificar a fondo con anticipación o prefieres improvisar sobre la marcha? ¿El juego está lleno de elementos variados de D&D o se centra en un tema como el horror? ¿El juego es para todas las edades o involucra temas más maduros? ¿Te sientes cómodo con la ambigüedad moral, permitiendo a los personajes explorar si el fin justifica los medios? ¿O eres más feliz con principios heroicos como la justicia, el sacrificio y ayudar a los oprimidos? Y eso es todo por hoy, aventureros.
Esperamos que estos estilos de juego te hayan dado algunas ideas para tu próxima campaña. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido épico sobre D&D. Nos vemos en la próxima aventura.